Este video da respuesta a un comentario recibido en un video anterior sobre el duque de Ahumada y su ascendencia de Moctezuma. El comentario plantea puntos cruciales sobre la demografía, el mestizaje y la situación de los pueblos originarios. Se agradece, en primer lugar, dicho comentario. Siempre es valioso explorar diferentes perspectivas. En el comentario se menciona un dato terrible y cierto: el dramático colapso demográfico de la población originaria. De 60 millones a 6 millones en un siglo. Estas cifras son un testimonio de una tragedia de proporciones bíblicas. Sin embargo, la ciencia y la historia han demostrado que la causa principal de esa mortandad fueron las enfermedades. La viruela, el sarampión, la gripe y otras plagas para las que los pueblos originarios no tenían defensas. La viruela, por ejemplo, fue letal y se propagó incluso más rápido que los propios conquistadores, con tasas de mortalidad que rozaban el 90% en muchas comunidades. Pero, ¿fue esto un plan de exterminio? La evidencia apunta en otra dirección. Desde los primeros momentos, los españoles crearon hospitales y universidades. Es necesario profundizar en este punto. El primer hospital del Nuevo Mundo se comenzó a construir en Santo Domingo alrededor de 1503. En 1524, 3 años después de la caída de Tenochtitlán, Hernán Cortés fundó el Hospital de Jesús en Ciudad de México, que sigue funcionando hoy. Acaba de celebrar sus 500 años de servicio a la población. En los primeros 40 años, se fundaron múltiples hospitales y enfermerías, a menudo a cargo de frailes franciscanos, dominicos o agustinos que llegaban con los primeros pobladores. Es fundamental resaltar que estos centros atendían tanto a españoles como a indígenas. A diferencia de otros modelos coloniales, esta fue la directriz de la Corona de Castilla, marcada por la reina Isabel la Católica. Que los habitantes de las nuevas tierras eran súbditos de la corona, no pueblos extranjeros a los que exterminar o desplazar. Para la mentalidad española del siglo XVI, profundamente católica, la justificación de la presencia en Indias era la evangelización. Y la fe no se demostraba solo con el bautismo, sino con las obras de misericordia. La sexta obra de misericordia corporal es asistir a los enfermos. Este mandato evangélico no hacía distinción de raza. Cuidar a un indígena enfermo era un deber cristiano. Por eso, las órdenes religiosas fueron las grandes impulsoras de la red hospitalaria. Esto está escrito en las propias actas fundacionales. El Hospital de San Nicolás de Bari, 1503, fue fundado para atender a todos los pobres, así españoles como indios. El Hospital de Jesús, 1524, se erigió para atender a la nueva población de la ciudad reconstruida, que era en su inmensa mayoría indígena y mestiza. Es más, esta política llevó a la creación de hospitales exclusivos para indígenas. Pero cuidado con la interpretación. No se hacía para segregarlos, sino para protegerlos y especializar la atención. El ejemplo más famoso es el Hospital Real de Naturales de la Ciudad de México. Fue un hospital gigantesco, patrocinado por el rey, dedicado exclusivamente a los indígenas. Allí se estudiaban sus enfermedades específicas, como el cocolifli. Se les hablaba en sus lenguas, pues muchos no hablaban español, y se respetaban sus dietas. Este es otro argumento aplastante contra la leyenda negra creada por aquellos que nunca hicieron algo semejante. En el comentario se menciona también que la cultura del mestizaje no representa a los pueblos originarios, pues perennizó la discriminación racial. ¿Qué mayor prueba se necesita más que el propio mestizaje y la propia supervivencia de las culturas originarias? Los pueblos indígenas aún persisten y forman la base cultural y demográfica de Hispanoamérica. Este mestizaje y supervivencia son una prueba de que el modelo hispánico, con sus fallos, no fue un modelo de exterminio y reemplazo. Es una prueba de que las leyes de Indias cumplieron, por lo menos en parte, con su cometido. Conviene comparar lo sucedido en la América hispana con lo que ocurrió en Australia o América del Norte, incluso siglos después. Se observarán así las diferencias en el impacto demográfico y la supervivencia cultural de las poblaciones nativas. Y esto lleva al punto más importante del comentario: la discriminación actual. Se afirma, con razón, que los descendientes de esos pueblos originarios aún siguen sufriendo discriminación. Pero aquí cabe hacerse una pregunta crucial. Los países americanos se independizaron del Imperio Español hace ya 200 años, 2 siglos.
ha mejorado la situación de los pueblos originarios desde entonces. ¿Estuvieron los pueblos originarios mejor bajo el dominio de los libertadores? Estaban peor bajo el Imperio Español. 2 siglos después y sin la presencia de España, siguen siendo discriminados. Es un hecho histórico que, tras las independencias, muchas leyes de la corona que protegían a los indígenas fueron anuladas, como la propiedad comunal de la tierra. Esto, en nombre de una igualdad abstracta, terminó perjudicándolos severamente, dejándolos a merced de los nuevos terratenientes criollos. Para finalizar, en el comentario se menciona un hecho doloroso: la ejecución del rey inca Túpac Amaru I por orden del virrey Toledo. Fue un acto trágico, sin duda, en el contexto de una guerra de consolidación del poder. Pero no fue Felipe II quien ordenó la ejecución del rey inca. Es más, se dice que el rey Felipe II reprendió duramente a su virrey, diciéndole: «Yo os mandé al Perú a gobernar como rey, no a matar reyes». Aunque no hay registro de si esa frase es exacta, sí hay registro de su malestar, recogido por el inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso, que estaba en España, describe cómo la ejecución fue muy mal recibida en la corte, cómo los consejeros la condenaron y cómo el propio rey sintió mucho la muerte de aquel príncipe. Garcilaso establece el clima de repudio que recibió el virrey Toledo. La fuente más fiable no es una cita, sino el hecho histórico de lo que le sucedió a Toledo. Regresó a España en 1581 esperando honores. En lugar de eso, Felipe II lo rechazó, le prohibió la entrada a la corte y lo humilló. Toledo se retiró y murió un año después, en 1582, caído en la más absoluta desgracia real. Felipe II, el rey prudente, no era un conquistador del Renacimiento, era un burócrata, un monarca que creía en la ley y en el derecho divino de los reyes. El rey prudente entendía que una cosa era hacer la guerra a un enemigo, y otra muy distinta era ejecutar a un príncipe soberano rendido, a quien se podía haber perdonado, educado en la fe y honrado. Muchas gracias por vuestra atención y por este debate tan enriquecedor. Si te ha gustado este análisis, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte el video. Porque para entender quiénes somos, primero debemos saber quiénes fuimos. Únete a Nexo Hispano.